Que tiene que ver con las relaciones personales en la casa. Muchas veces y en muchos casos se da que hay un hijo o una hija homosexual que quiere comunicárselo a sus padres. ¿Cómo se lo puede contar? Pero más allá de aquello incluso, es cómo poder ser padre y recepcionar bien toda esta información. Para muchos puede ser una avalancha que se viene encima, para otros puede ser una alegría de la comunicación con la familia. Y para conversar, por supuesto, de este tema y de su experiencia, de cómo lo ha vivido él, estamos con Luis Larraín, presidente de la Fundación Iguales. Buen día, Luis. Muchas gracias por acompañarnos hoy en la mañana. Por invitarme. Tu historia es tremendamente particular, porque tú no se lo cuentas directamente a tus padres, sino que se lo cuentas a tu psicólogo, y él se lo dice a tus papás. Después tú te juntas con ellos. ¿Cómo fue ese momento? A ver, creo que fue una buena opción, al menos en mi caso, porque yo no me atrevía a contarle a mis papás, porque de alguna forma, sobre todo a mi mamá, como inconscientemente ella lo sabía, su forma de enfrentarlo era un poco un mecanismo de defensa. Evitando el tema. ¿Negándolo? No negándolo ni evitando el tema, sino que tirando comentarios un poco medio homofóbicos. homofóbico, hablando en contra. No tan violentos, pero como cada vez que aparecía alguien en la televisión o íbamos de viaje, en otros países hay parejas de la mano, mucho más relajadas. Mi mamá, oye, cacha, mira los suavecitos, los suavezones. ¿Y eso mismo a ti te provocaba como un cierto temor de reconocer tu orientación sexual delante de tus papás? Más que temor, me hacía postergar la decisión, postergarla. Y finalmente, cuando estaba yendo a este psicólogo, él se dio cuenta que para mí era un problema, que no poder conversarlo abiertamente con mis papás, y él me sugirió que fuera él el que se los contara. Y en realidad, Luis, ¿cuándo esto pasó? 23. Y creo que fue una buena idea porque así cuando llegamos a la conversación face to face, ya estaba más filtradito, digamos. Tu psicólogo cita a tus papás y les cuenta efectivamente que tu orientación sexual es distinta y que tú tenías temor de contárselo, y es por eso él el encargado de decirle en verdad quién eras tú. En ese minuto tu papá te llaman, se juntan, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo lo recepcionas? Sí, yo estaba en mi casa esperando ese llamado que yo sabía que se iba a producir. De repente suena el teléfono, sale mi papá con voz de ultratumba. Dice, hola, tómate un taxi a tal restaurante. Necesitamos que tú manejes de vuelta porque no estamos en estado de manejar. Y no podemos conversar en la casa porque no queremos que tus hermanos nos vean así. Ya han devastado. Y yo quedé, claro, un poco urgido, pero al mismo tiempo el alivio era tan grande. Claro, de que ya después de 23 años, podía hablar cara a cara. Pasase lo que pasase, se iba a terminar en unos minutos más. Así es, yo no tenía que esconder este secreto terrible. Entonces la verdad es que estaba aliviado y estaba contento, porque además estaba en un buen momento y yo creo que eso es clave. Te tomas el taxi, llegas a ese restaurante. ¿Tus padres en qué actitud estaban? ¿Cómo te reciben? ¿Qué pasa? Bueno, yo no sé si a ellos les va a gustar mucho que cuente tantos detalles. Y mi papá estaba para adentro con voz de ultratumba. Le vi caer una lágrima por primera vez en mi vida. O sea, en mis 23 años hasta ese entonces nunca lo había visto llorar. ¿Tú crees que esa lágrima era de tristeza, de vergüenza, de qué sentimiento? De dolor, porque me dijo, esto es lo más doloroso que me ha pasado en mi vida. Y mi mamá, en cambio, tenía una reacción opuesta, que era... ¿Más contenedora, quizás? No. ¿Tampoco? No, mil pero reacciones más... al mismo tiempo. Eso, 1000 reacciones al mismo tiempo. De la risa, llanto, muchas preguntas. ¿Tú pudiste decirles algo en ese momento? ¿Sentiste que allanaste un poco el camino luego de lo que habían recibido de parte del psicólogo? Sí, mira, yo estaba preparado para este minuto, lo elegí también porque yo estaba bien conmigo mismo, estaba en pareja, estaba feliz por primera vez en mis 23 años. Entonces creo que es súper bueno elegir un momento en que los papás no te vean vulnerable a ti, sino que te vean tranquilo, seguro. Porque si no empiezan con, estáis mal, te van a llevar al psicólogo, esto es un problema. Pero si te ven bien, pololeando, feliz con tus decisiones, tranquilo. Y además, yo estaba en pareja. Y sí. llevabas un tiempo y tu Llevaba pareja había como ido a un la año. casa. ¿Tus papás lo conocían? Sí, claro, como amigo. Y ahí me dijeron, oye, ¿y ese Felipe es tu pololo? Sí. Y empezaron a preguntar. Mi mamá en estos arrebatos empezaba a hacer todo tipo de preguntas. Le dije, mamá, yo no te hago preguntas de tu intimidad, por favor no me hagas preguntas a mí de mi intimidad. ¿Y tu papá, digamos, porque claramente todos hemos sido formados de distintas maneras, pero
¿cuál es el problema que ven ellos para tratar de entenderlo? Como que aquí hay un error y que ese error puede ser o tuyo o de ellos, como que a ellos les faltó algo que entregarte, se equivocaron en algo, porque claramente ven un problema, bueno, algunos pensamos que no hay un problema acá, pero los que sí se complican es que, ¿cuál es? ¿Dónde está el meollo del asunto? ¿Cuál es el problema aquí? Sí, mira, hubo esas preguntas de qué hice mal, pero en el fondo, ellos se dieron cuenta bastante rápido de que ellos eran los ignorantes, que ellos tenían una serie de mitos y prejuicios y yo tenía las cosas muy claras. Y de hecho, yo soy bien Mateo, tenía preparadas todas las preguntas y respuestas. Qué lindo. Entonces la verdad es que lo sorprendí. Oye, ahora Luis, es que ¿sabes qué pasa? Perdona, yo creo que ahí también hay otro punto que muchos papás cometemos a veces, que somos súper egoístas y planificamos las vidas de nuestros hijos. Y hacemos planes de cómo queremos que nuestros hijos, y los casamos con hijos y que vamos a ser abuelos y hacemos toda una historia. Y cuando algo llega a cambiarte ese esquema, ese plan, es como que se nos derrumba algo, pero nos damos cuenta que no es nuestra vida, es la vida de nuestros hijos. Claro, que uno y ese se es siente el propietario aprendizaje, de los exacto, hijos, que uno tiene que ese es el soltarlo problema. y entender que es la vida de ellos y no la nuestra. Así es. Oye, Creo que era mi tú vida, hablaste claro. de 23 años Sí. y que por fin podías ser feliz. En esos 23 años, ¿tú siempre supiste que eras gay? A mí Tengo lo que una más me pregunta costó, que- yo te diría, fue asumirlo yo mismo, más que contarle a mis papás o contarle a mis Me amigos. imagino que claro, porque debe ser tú mismo decir, sí, soy gay. Sí. ¿En qué momento pasa eso y cómo sucede? Mira, era una época distinta. Hace 10 años Muy diferente. el mundo de Chile era otro, el mundo Sí, era otro. claramente. Internet ya existía hace algunos años, pero la verdad es que durante toda mi adolescencia Internet no existía. Entonces esa es una enorme diferencia con los adolescentes de hoy. Y dar apoyo a través de las redes sociales que puedes conseguir Sí. hoy y que en esa época no existía. Oye, Exactamente. y por un asunto de Que me formación... me conteste un poquito lo que le pregunté. ¿En qué momento tú Mira, te fijas y dices, asumes tú mismo? A mí me costó tanto, yo te diría, por la falta de referentes. O sea, yo siempre supe que tenía una atracción sexual hacia las personas de mi mismo sexo. ¿En Pero la eso no- adolescencia o desde pequeño? Esa... ¿De que tiene uso de razón? En el florecer sexual de todo el niño, que es como Claro, a los entre 10, los 11 10 años. hasta los 15, claro. Sí, pero eso yo no lo llamaba ser gay. Hoy en día uno diría, ¿pero cómo? Eso es ser gay. ¿Tú pensabas que era ¿Y cómo admiración? lo llamaba? Ser gay es una identidad también. Y eso tiene que ver con tener referentes, con conocer parejas gay, con darse cuenta de que existe Ponerle- la posibilidad de tener una vida en pareja con una persona. Le Cuando una te diste etiqueta cuenta clara. de eso, Y de hace 10 cuestionar, años, te lo el año 2004, eso no existía. ¿no? O sea, yo nunca había conocido una pareja gay. Entonces tú Ni creías un que era gay, algo, ni una lesbiana. un impulso que tenías como que ocultar de cierta manera. Yo sentía que dejar de tenía, tenerlo. claro, yo separaba totalmente lo sexual, que para mí era un impulso que tenía que contener, y lo afectivo. Para mí era obvio que yo iba a tener una polola, después iba a ser una ¿Y pololeaste? mujer. ¿Ibas a casar y todo? Sí, pero muy brevemente, la verdad es que no resultaba mucho por razones obvias. ¿Y cuándo descubres a una primera pareja? ¿Cuándo descubres que hay otra persona que siente y que ve la vida como tú y que se atreve a comunicarlo y con quien te atreves a transitar un camino? Para mí fue clave haberme ido de intercambio a Berlín. A Ya. los 22 años. Perfecto. Y la verdad es que tuve esa suerte, pero la mayoría de la gente quizás no tiene esa claro, suerte. claro, Entonces, claro que creo que necesité un minuto de libertad. Que también está esto en Chile, que somos bien mamones. Yo viví en la casa de mis papás hasta los 27 años, entonces la verdad es que me sentía totalmente controlado y oprimido. Y no porque mis papás fueran muy estrictos para nada, sino que el hecho de que alguien sepa o alguien conozca... te pueda conocer o no sé. En Chile nunca me atreví ni a contarle a nadie, ni a ir a un local. ¿Tus amigos no sabían? No, antes de irme a Oye. Alemania no. Y allá sí siento que tuve la libertad para Obvio. olvidarme de mi círculo de pertenencia, de que alguien podía conocer a alguien Y que tus me hermanos conociera. siguen todo instinto. Oye, pero fíjate que en algún momento nadie te cuestionaba y decía, oye, ¿cuándo va a traer alguna polola para la casa y tu amiga? Obvio que sí. Obviamente, y tú tenías que ir a esta altura empezar a inventar respuestas y situaciones y no, estoy encargado de mi estudio, no estoy para pololear. Porque uno se hace especialista, digamos, en la chiva finalmente cuando quiere evitar algo. Sí, para mí era muy complicada la chica, pero en realidad mientras yo mismo no me asumía, no tenía que mentir mucho porque tampoco estaba haciendo nada con No estaba con viviendo una hombres. mentira en el fondo. Entonces en realidad yo era alguien que siempre como- fui bien No era una doble vida, Claro, sino que No, era pues yo siempre fui bien reprimir. tímido, en realidad me costaban las relaciones sociales. Oye, Luis. Ahora me di cuenta que era
en el fondo porque no estaba tranquilo conmigo mismo y estaba reprimido en muchas áreas de mi vida. Luis, ¿alguien te contenía? Me refiero a hermanos, algún amigo, alguien cercano, algún profesor en el colegio. ¿En qué época? Antes de irte a Berlín, antes de que tú en Berlín te definieras y encontraras una pareja. Yo nunca le conté a Nunca nadie supo, No. te la bancaste solo, nadie te contó. El primero que lo hablé fue con alguien a través de un chat. ¿Ya? Fue un alivio. ¿Buscando un desconocido? Un desconocido que después nos conocimos en persona, pero los dos seguíamos con un poco una doble vida. De hecho, después él terminó pololeando con una amiga mía. O sea, no queríamos asumir lo que éramos. Y los dos teníamos esta parada de que teníamos esta atracción sexual, esta cosa rara, pero en realidad íbamos a seguir la vida tradicional que se esperaba de nosotros. Cuando tú le contaste a tu mamá y tú dices que ella pasó por todas estas emociones, ¿en algún momento ella nunca te dijo, ¿sabéis qué? Sí, siempre supe? Mi mamá me dijo que sí, que en realidad sí lo sospechaba. Y mi papá dijo que no, que jamás se lo había pasado por la cabeza. Y mi mamá empezó, ¿viste? Sí, yo te dije, yo te había dicho. Es que yo creo que en ese sentido las mamás tenemos claro, como un sexto lo hablamos sentido, con la Ale, que las mamás tenemos como una cierta, como algo que de repente no queremos aceptar o nos hacemos las locas, pero siempre sabemos quizás lo que está pasando con nuestros hijos. Es así, Sergio Chilin, que te incorporas a nuestra Buen día, conversación. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, estaba muy interesada en la conversación. Es más o menos así. Las mujeres generalmente tienen más ojo. ¿Sabes lo que pasa? Que generalmente esta confesión involucra a toda la familia. Cuando, entre comillas, sale la persona del closet, también sale la familia del closet. Y empiezan también mucho el tema de las culpas, a veces de los papás, decir, hoy crié mal, ¿por qué llegó esto? Porque hay una construcción de identidad diferente, ¿me entiendes? Pero ahora, por ejemplo, lo que tú mencionas es empezar a decir muchas veces a personas cercanas, amigos o inclusive algunos hermanos, las personas entre comillas más abiertas de mente dentro de la familia respecto a lo que tú realmente sientes. Porque tú vas practicando, por ejemplo, lo que hizo el psicólogo contigo probablemente fue practicar antes cómo tú le ibas a decir a las personas. Fíjate que tú te demoraste años en identificar cómo te sentías bien con tu identidad, con tu orientación sexual. A la familia le pasa lo mismo, al papá y a la mamá de repente al principio quedan choqueados y no es porque no te quieran, sino porque están en una situación que les cambiaron completamente el esquema de quién eras tú. Porque parte de la construcción de identidad era tu sexualidad y verte con hijos y todo este tema que era lo que yo hablaba, claro, que era que uno egoístamente, pero de manera ingenua, crea un plan para cada uno de nuestros hijos y finalmente llega y el destino te lo cambia o te lo trunca. No te lo trunca, cambia el norte. Exacto. Y eso uno no sabe cómo reaccionar y al principio es como lleno de, como dices tú, prejuicio, inseguridad, pero cuando empiezas a conocer te das cuenta que hay un norte igual y que va a ser igualmente o más feliz que de la otra manera y que uno tiene que cambiar su percepción. O sea, lo que le pasa a la persona le pasa a la familia después. Sí. Claro. Luis, en ese sentido, ¿cómo evolucionó la relación con tu papá? ¿Cuál es la situación actual con tus viejos? Mejoró mucho porque ahora se basa en la sinceridad. Yo creo que el minuto clave fue cuando mi papá dijo, y lo dijo en una entrevista que fue bien bonito, dijo, yo en algún minuto me di cuenta de que todo lo que yo estaba sufriendo, podía sufrir, era una ínfima parte comparada con lo que mi hijo había sufrido. Entonces en realidad creo que esa empatía le permitió aceptarlo y hoy en día yo nos considero compañeros activistas. O sea, hablan Oye, con otros papás del colegio. Salen ¿Ayudan a otros papás? Sí, bueno, mi papá hablaba harto del tema en los medios de comunicación, así que yo creo que también está jugando un rol. Tú que viviste en ese otro Chile, y el cual yo recuerdo así mucho, digamos, que era bastante estricto, digamos, con aquella persona, digamos, que tuviera lo que todavía algunos llaman como un gusto sexual diferente, que no sé cómo, digamos, siento que los ciclos históricos de la humanidad, digamos, esto ha sido de lo más normal y todo, y de repente hay otros poderes que se encargan de convertirlo en algo extraño. Pero hoy en día, con la mano del corazón, ¿Chile ha cambiado o es solo, digamos, una capa, una película? Y seguimos siendo cínicos, hipócritas, y a la gran mayoría no le gusta el tema y ojalá le gustaría que no ocurriese. O se mantiene el típico doble discurso, o el doble chileno, discurso. que en la casa dice una cosa y en público dice otra. Claro, ¿estamos mejor la pregunta o estamos igual pero simulando una mejoría? Yo creo que sí estamos mejor, falta mucho, pero en términos de visibilidad eso ha cambiado enormemente. O sea, hoy en día un niño, una niña, un adolescente de 15 años, por ejemplo, jamás podría decir no sé lo que es ser gay o ser lesbiana, no conozco a ningún gay o ninguna lesbiana porque basta con prender la televisión y ahora me están viendo a mí y en todos los canales hay animadores. Claro.
periodistas, En YouTube, en actores, Internet. actrices, etcétera, que se han Están mucho reconocido más- que ellos no lesbianas. solo eso, Entonces, la sociedad. creo que el tema de los roles y de los modelos a seguir es fundamental. Y eso antes no existía. Yo creo que todos además, que dependiendo de qué generación pertenecemos, ¿no? Yo creo que yo tengo harta esperanza en las generaciones futuras por lo mismo que cuenta Luis, o sea, lo he visto. Hay otra Ya no hay, no es que ya no, No es tema en hay algunos. muchos lugares, no en todas partes, por supuesto, pero es mucho más abierto, es mucho más, como tú dices, se vive esto. Los niños que están despertando su sexualidad lo ven como una posibilidad, no es que se cierren, como tú bien decías, que no era una posibilidad para ti. Ese impulso hay que controlarlo. frenarlo y esconderlo. Sí. Siento que en la actualidad, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo he visto que los chiquillos andan de la calle de la mano. Les cuesta mucho más a veces a la generación, incluso mía, ¿no es cierto? Como cuando te dice tu hijo, o cuando tú te das cuenta que tu hijo podría ser gay, como ayudarlo y orientarlo. Por ejemplo, yo tengo una amiga que lo conversamos una vez y ella me dijo, yo estoy segura que mi hijo es gay. ¿Y qué Y a hace veces qué hace él su está hijo? despertando a la sexualidad, es adolescente. Entonces era como que me decía, y andaba pesado y se encerraba en la pieza. Y me dan ganas de decirle, es que eres gay. ¿Cómo se maneja eso, Sergio? Justamente, Es súper complicado. Muchos adolescentes se aíslan para mantener este secreto. Mira, lo que pasa es que muchas veces los papás no saben cómo es el estilo de vida. Entonces es súper importante lo que estás haciendo, porque está mostrando, mira, así vivimos nosotros. Entonces, como tienen distintos mitos, se angustian en general. Y yo diría de que sí, actualmente la homosexualidad al parecer ha sido constante en la humanidad, pero ahora está más permitida, digamos. Claro. Hay ciertas épocas, por ejemplo, el siglo XVIII, donde fue muy restringida respecto por ciertos cánones morales, Lo digamos. sabemos, digamos, pero siento dentro del fulgor, digamos, del intelectualismo de la época de los griegos en el 500 antes de Cristo, digamos, era visto así como una preferencia, digamos, con cierto así altura de mira del asunto. Pero ahí yo te quiero preguntar, Sergio, si bien la homosexualidad claramente no puede ser una moda, y algunos chicos, ya que se les abre la posibilidad, prueban, digamos, y regresan a lo que finalmente va a ser su gusto sexual. La pregunta es que, si miro para atrás, todos aquellos que no se les dejó, no se les permitió, ellos decían, oh, yo sé que tengo algo malo, se me tiene que quitar, me voy a casar rápido. ¿Qué pasó con todas esas personas de las cuales nunca nos enteramos que querían una cosa y terminaron haciendo algo completamente contra su instinto básico? Mira, qué bueno, porque se dividen dos cosas. Una, el tema si, por ejemplo, es heredable. Hemos descubierto que a veces gemelos que están separados desde el nacer se analizan escala de personalidad y se descubre de que ambos tienen la misma orientación sexual cuando son adultos. Entonces, al parecer, hay un vínculo con la biología. Segundo lugar, el tema de que durante años, hasta los mediados de los 70, la psiquiatría y la psicología americana pensaban que era un trastorno. Claro. Recién ahí lo dejaron, lo destrastornalizaron, entre comillas. Entonces, eso fue un gran cambio. De hecho, Master y Johnson, que era uno de los exploradores primeros respecto a la sexualidad humana, inventaron terapias como, entre comillas, para cambiar la orientación sexual de las personas. Se ha descubierto el día de hoy que ninguna funciona, por si acaso, porque hay algunas universidades en Chile que trajeron personas, entre comillas, para generar terapias de conversión sexual. ¿Es verdad? Sí, entonces, en parte, el modelo de salud mental también afectó esto, es decir, ¿sabes qué? A veces te llegan pacientes a la consulta y papás que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar a mi hijo. Claro. Oye, no, es yo que quiero que lo cure, que lo Claro, sane. que lo sane, Si no está entre comillas. enfermo. Ese punto es importante, Cuando los Luis, papás se niegan. es que claro, cuando hay un sentido de negación, de no querer reconocerlo, de pensar que puedo cambiar a mi hijo, que con un tratamiento, con una religión o con algo puedo hacer que él cambie de orientación sexual, y de alguna manera hay padres que Antes no lo era así, de aceptan hecho. y discriminan a Bueno, su sigue hijo. siendo. A la fundación iguales le llegan muchos casos todavía de papás que no aceptan a sus hijos vivir de su orientación sexual Eso es libre. realmente una tortura, o sea, que te hagan un tratamiento para que tú dejes de ser lo que eres, es realmente ir en contra de tu esencia y nunca va a funcionar. Además pueden lograr que reprimas tu atracción por algunos años, pero eso siempre va a aflorar. Y creo que es bastante más sano y natural que aflore de forma abierta y transparente a que uno, por ejemplo, se case con una persona del sexo opuesto y después empieza a aflorar con personas que se va encontrando a lo largo del camino. Y sí nos encontramos con esos padres y muchas veces está relacionado con la religión también. Yo creo que eso ¿Y con es un sector factor. económico? No, yo diría que es bastante transversal en realidad. Sí. Quizás si hay una relación
en el nivel educacional y la comprensión de ciertos temas. En la fundación Pero también hay una correlación entre la religiosidad, entonces hay varios Pero factores. al respecto, no sé si quisiera meter o no la religión acá, pero ¿cuál es el peor enemigo de la homosexualidad? La ignorancia, podríamos decir quizá, ¿o no? Yo creo que pasa por eso. Totalmente. O sea, las personas no finalmente... Sí, el fundamentalismo. Una maldad. O sea, piensa que los europeos cuando llegaron a nuestra tierra encontraron conductas homosexuales en la población nativa. Y ellos lo metían dentro del saco de esta abominación, de gente pagana, que aberración. gente sin Dios. Claro, que le falta a Dios y por eso, bueno, hoy en día sabemos que esas cosas son pamplinas y que simplemente es parte de la naturalidad de todos los vivían pueblos. su sexualidad abiertamente, digamos, mujeres, hombres, Y los países milenarios como japoneses hasta el día de hoy, digamos, son más relajados con el tema. ¿No? Exactamente. Ustedes en la Fundación reciben muchísimos casos de personas que llegan contrariadas, que no tienen el apoyo en sus casas. Quiero saber dónde debe generarse el cambio. ¿Quién debe tirar la primera piedra en este caso? ¿Quién debe ser el gen de acción? La persona que quiere salir del closet, como no me gusta mucho mencionar eso, pero no me gusta mucho el concepto o de los padres de aprender a recibir. ¿Ustedes dónde ponen el foco? Yo diría que cada caso es distinto, pero lo que le recomendaría a los jovencitos y jovencitas que nos están viendo, que tienen esta situación, que tienen dudas sobre su orientación sexual, es que consulten, ojalá con alguien de confianza, ojalá un adulto, pero que sepan que los va a recibir con cariño. Puede ser algún orientador del colegio, de la universidad, alguna matrona, enfermero, enfermera, junta de vecinos, en realidad depende de la realidad de cada uno, pero yo recomendaría no enfrentarlo con los papás si ven que los papás van a tener una actitud hostil. Hay que buscar el mejor minuto, que un mediador al menos. Que los papás estén tranquilos, que ellos mismos estén tranquilos y no hacerlo porque explotó una pelea en un cumpleaños familiar. Claro, no, lo peor. No, que haya estado con nosotros hoy día en la mañana Luis Larraín. Gracias a ustedes. De verdad, muchísimas gracias.